Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el licenciado Daniel Tapia, la Secretaría de Taller de Casos. Estamos en el mes de agosto del 2020. Bueno, bienvenido a todos. Antes que nada, los felicito por hacer el curso y cumplir con los reglamentos, pero más que nada por querer adquirir el conocimiento. Bueno, esta asignatura, Taller de Casos, básicamente es llevar a la práctica, a la realidad, todo el conocimiento que han adquirido durante las distintas materias. Hay una frase que dice que se diagnostica lo que se piensa y se piensa lo que se sabe. Es decir, si lo tenés primero, lo sabés en la teoría, pues vas a tender a minimizar los errores. Un poco la pregunta integrativa que nos hacemos a continuación de decir ¿para qué hacer el curso? ¿Por qué realizar un curso a un nivel facultativo? Bueno, quería comenzar también con una frase de Antonio Machado, que dice: en cuestiones de cultura y saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Antonio Machado. Es decir, que no queda acá el estudio, sino que sean ustedes también de alguna manera buscadores de querer aprender permanentemente. Estemos, por alguna manera, estemos aprendices, ¿no? Estamos para eso, para aprender. Bueno, el vigilador privado se encuentra en un lugar determinado, es decir, Aristóteles decía que el hombre es un son politicón, un ser social por naturaleza, tiene relaciones, pero está en un lugar determinado, en una sociedad, en un Estado. Ustedes saben que el Estado es una organización política, se nos presenta como un sistema de organización política dentro de un territorio determinado. Tiene elementos esenciales como es la población, el territorio, el poder y el derecho, y elementos modales como es la soberanía y el imperio de la ley. Bueno, este Estado tiene una particularidad, una característica. El Estado, como ustedes saben, y tiene algo fundamental, que es el monopolio del poder institucionalizado, es decir, que el Estado no vaya a hacer lo que se le da la gana, sino que el Estado, de alguna manera, tiene sus normas. Y también hacer mención al Estado actualmente, si decimos que es un sistema de organización política, también tenemos que hacer mención bajo la supervisión de organismos, bajo la supervisión de lo que sería organismos internacionales. Porque así lo definió nuestra Constitución después del 94. La Constitución, que era monista, pasó a ser dualista, y a los tratados internacionales los colocó en la cúspide de la pirámide jurídica y tienen valor como si fueran de la propia Constitución argentina. Este Estado también tiene funciones esenciales. Una de las funciones es la seguridad, las funciones de defensa externa, orden interno, administración de justicia. Y tiene esa función especial el Estado, que es brindar seguridad a habitantes. Y aquí entra un particular que tiene que ver con los vigiladores privados, que cuando habla de seguridad también habla de seguridad pública y seguridad privada. El sistema provincial, fíjense la pregunta integrativa que nosotros nos vamos a ustedes se tienen que haber realizado cuando empezaron el curso. El curso y de tener la credencial. ¿Cuál será la importancia de la realización del curso y tener la credencial policial? Fíjense en este recorte periodístico, dice vigiladores privados sin habilitación. Bueno, acá da los pormenores, recortes periodísticos del diario Los Andes, y hablando de lo que es los vigiladores privados, ¿no? La importancia de de estar habilitados. Ustedes seguramente tienen muchas respuestas a esto. Vamos a tratar de buscar algunas puntos. La ley 6721, fíjense el artículo 3, habla del sistema provincial de seguridad pública, para que veamos la importancia del vigilador privado. Sistema provincial de seguridad pública. ¿Y qué dice? El sistema provincial de seguridad pública es el conjunto de componentes públicos, privados, comunitarios, que tienen como finalidad, bueno, ahí da todas las finalidades. Lo importante, es interesante, es que el sistema
provincial de seguridad pública en nuestra provincia de Mendoza tiene tres componentes: un componente público, privado y comunitario. Cuando hablamos de componente público, se refiere básicamente al personal policial, regulado por la ley 6722. Cuando se refiere a componentes comunitarios, se refiere a todo aquello que tiene que ver con la comunidad, foros vecinales. Por ahí podríamos encuadrar también a los preventores, y ellos están regulados por un contrato que tienen con la municipalidad. Y por último, los tienen los vigiladores privados, encuadrados dentro de la ley 6441. Fíjense en la importancia. La seguridad pública, existe ese mito que la seguridad pública está a cargo de la policía, y no es así. La seguridad pública está a cargo de todos en nuestra provincia, llámese público, comunitario o privado. Y esa es la importancia del curso. Bueno, entonces, resumiendo, podríamos decir que la seguridad pública en la provincia de Mendoza tiene tres componentes: seguridad pública a la policía de Mendoza, comunitario a los preventores y privado a los vigiladores privados. Como ya le dije anteriormente, la policía tiene el estado policial, puede usar armas permanentemente, y hay una diferencia, ¿no?, en cuanto al vigilador privado y el personal policial, que ya vamos a hacer mención a ella, porque es medular en la vida del vigilador privado conocer esto. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta integrativa, ¿cuál es la importancia del cursado? Las respuestas podrían ser las siguientes: no estamos expuestos a la improvisación, vemos la realidad con un soporte teórico diferente y minimizamos los errores. Cuando decimos que no estamos expuestos a la improvisación, es decir, se han tenido una serie de materias muy buenas con excelentes profesores, lo cual le ha dado información, y ustedes saben que el conocimiento es poder. No estar expuesto a la improvisación, es decir, estás en la realidad y vos ya sabés, la tenés por vista, la tenés comprendida en la teoría, y bueno, y tendés a lo que es minimizar los errores, ¿no? Vemos la realidad con un soporte teórico práctico diferente, porque la vemos a la realidad de estos ángulos, ya desde el punto de vista teórico, con el conocimiento de la ley, y minimizamos los errores. Es decir, si ustedes han estudiado la ley, por ejemplo, 23737, de la ley de estupefacientes, y tienen un procedimiento, hay que buscar testigos, resguardar el hecho, bueno, toda esa teoría es importantísima. Entonces, respondiendo un poco a esa pregunta, podríamos decir que el conocimiento es poder, que la importancia del curso no es solamente cumplir con el aspecto formal, que es tener un credencial que acredite que es el curso. De todas maneras, esto es muy importante, porque estar habilitado lo hace estar acorde a la ley, hace que el vigilador esté tranquilo en su lugar de trabajo, y tiene un control de parte de las instituciones encargadas para controlarlo, no va a tener ningún problema. No tener el carnet de REPRIP cursado es como, siendo una analogía, siendo una comparación, con aquella persona que anda en moto sin casco o no tiene carnet, y lo para la autoridad de tránsito y él dice, no, no lo tengo. Bueno, es lo mismo, o sea, no está acorde a la ley. Tampoco puede decir esa persona que anda en moto no sabía que no había que usar el casco. O sea, la ignorancia de las leyes no hace su cumplimiento. La ley se debe cumplir. ¿Qué es el poder de policía? Bueno, en el material por PDF le he puesto mucho material teórico al respecto. Fíjense qué es el poder de policía. Tenemos un recorte periodístico en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando, que se detuvieron a dos personas que pintaron un vehículo para navegación con la insignia Uber. Resulta que en Buenos Aires sale esta empresa denominada Uber, de transporte de pasajeros, y le hace la competencia a los taxistas y remises. Entonces, bueno, un grupo de remiseros y taxistas estaban enojados y salieron a lo que se denominaba casa de los Uber. Los paraban, les sacaban los pasajeros, les pintaban, les impedían libre tránsito. ¿Qué pasa? Ellos no tienen, recordemos que el poder lo tiene el Estado, ese poder reglamentado lo tiene el Estado, de decir qué actividad se puede realizar o no. Un particular no tiene el poder de policía para poner normas, reglas y decir vos abrís. Fíjese en este caso que le pongo a continuación, particulares sin poder de policía. Este caso, que les invito a que lo lean, dice particulares sin poder de policía.
La sala número 7 de la Cámara ratificó que los particulares solo tienen poder de policía en caso de flagrancia, o sea, cuando el delito se está cometiendo únicamente. Lo que hizo este señor, este particular, fue detener a una persona y llevarlo a la comisaría. Eso no se puede realizar, no se le puede privar de la libertad a una persona y llevarlo a la comisaría. Eh, entonces, bueno, eso es importante saber. Un tema medular también en la vida del vigilador privado es que puede tener un procedimiento y decir qué es un arma de fuego. En una ocasión estaba dando clases sobre armas y un alumno me dijo, delante de todos, que tenía una tumbera, una arma de fuego, ya vamos a ver por qué. Y dice, ya a mí nadie me puede hacer nada, yo la tengo en mi casa, pero bueno, le digo, mirá, si te hacen una llamada, te van a imputar ese delito. Bueno, no quería entender. ¿Qué es un arma de fuego? Tenemos tres supuestos, fíjense en pantalla. Todo elemento soportante. Dos, es la que utiliza la energía de los gases producidos por la declaración de pólvora para alargar un proyectil a distancia. O tres, todas las armas propias o impropias. Bueno, fíjense que el segundo supuesto es la respuesta correcta. Es la que utiliza la energía de los gases producidos por la declaración de la pólvora para alargar un proyectil a distancia. Y fíjense abajo hay un reporte periodístico de Aerosol que dice detuvieron a 3 individuos con lapiceras pistolas. O sea, la tumbera y debajo del costado derecho de la pantalla tienen la foto de una tumbera. Es decir, si ese elemento reúne características, tiene energía, gases producidos por la deflagración de la pólvora, para agarrar el proyectil es un arma de fuego. De tal manera que una tumbera es un arma de fuego. Fíjense acá, este reporte periodístico, se secuestraron un arma tumbera en Maipú y le aplican el delito de tenencia legítima de arma de fuego. Tener un arma de fuego sin los papeles correspondientes ya es un delito. Ya es un delito. Muy importante en la vida del vigilador privado saber la diferencia entre lo que es la ley y la moral. ¿Por qué debe saber esto el vigilador privado? Va cambiando permanentemente y el derecho debe acompañar esa realidad, ¿cierto? Entonces el vigilador, ustedes vieron en constitucional el principio de legalidad, principios, las garantías constitucionales, debe siempre manejarse en el campo de la ley, nunca llamar la atención al cliente, se va al objetivo en el campo de la moral, porque en cuyo caso pasaría a lo que es un acto discriminatorio. Es muy lograr conocer esa diferencia entre la ley y la moral. Bueno, el tema de la moral también lo vieron en este curso. Ustedes saben que la ley es toda norma general y obligatoria emanada de autoridad competente. Ese es el concepto general de ley, a la cual hay que respetar. Bueno, fíjese este recorte periodístico. Macri promulgó la ley que prohíbe las carreras al galgo en el país. Esto fue en la gestión del presidente Mauricio Macri. Dice acá, era un hecho que estaba regulado por la moral y pasó a estar regulado por la ley. Entonces, la policía, el vigilador privado, el preventor, antes de la ley, si veía, observaba en la realidad gente que hacía correr animales, no le podía decir nada porque estaba en el campo de la moral. Pero desde que se promulgó la ley, sí puede actuar. Fíjese otra realidad que cambia. Es ley. Los que porten armas de juguete quedarán detenidos. En realidad, no se debería llamar arma de juguete, se debería llamar juguete con forma de arma, ¿no? Pero bueno, en nuestra provincia de Mendoza, si el criterio del personal policial tiene un arma, un juguete con forma de arma, depende de la circunstancia del caso, puede ser aplicar un código de sí, un hecho que está regulado por la moral pasa a estar regulado por la ley. Tenemos otro caso que es en la provincia, y en realidad en todas las provincias de la Argentina se ha instaurado, y ya se labraron 3 multas por acoso callejero. Es el piropo. Anteriormente, un hombre podía decir un piropo a una mujer, pero ahora, actualmente, la mujer lo denuncia, se le puede lo que es acoso callejero.
también estudiando distintos casos porque en el trabajo práctico lo tienen que colocar a esto, observar la realidad y darme un ejemplo práctico. Multa de 14.000 pesos jubilada por andar en bici sin casco. Una señora sale a andar en la bicicleta sin el casco y tiene una multa de 14.000 pesos. Finalmente, esto pasó en Valledupar, quedó sin efecto por circunstancia especial el caso, pero a lo que vamos es, lado, ¿no es cierto?, por la moral, que no está escrita en ningún lugar, ni oralmente, de generación a generación, y pasó a estar de alguna manera reglamentado. Cuando está reglamentado, en caso de incumplimiento, merece una sanción. Otro caso muy práctico, tenemos el prohibido fumar. Doy clases hace mucho tiempo y en un principio no estaba prohibido fumar en lugares públicos. Cualquier alumno podía fumar en la facultad, sin que nadie le dijera nada. Estaba regulado entre comillas, por el campo de la moral. Ahora bien, pasó a estar reglamentado por la municipalidad y por leyes provinciales, de tal manera que ya en un lugar, universidad cerrado, al privado, puede ser sancionado, ¿no? Y en ese caso, el legislador puede tomar cartas en caso. Bueno, entonces tenemos el vigilador debe conocer este campo de la ley, campo de la moral, porque la ley es el ámbito donde se va a manejar. En el campo de la moral no puede llamarle la atención a una persona por, su, por su forma de pensar, de vestir, por su ideología política, por en cuyo caso entraría en lo que se denomina acto discriminatorio. Bueno, la ley tiene características que es escrita, es obligatoria, sanciona en caso de incumplimiento, constituida en un cuerpo legal y es imperativa. El legislador debe saber la diferencia, ¿no?, entre estos dos. Bueno, si la ley es escrita, la moral es no escrita. Es decir, que sea escrita significa que debe estar compilada en un cuerpo legal, ya, llámese Código Penal, Código Civil, por ejemplo, una ley. Por ejemplo, la ley 6441, 23737 que ustedes vieron. Es decir, para que tenga una sanción, y ustedes vieron el principio de legalidad, debe estar escrita. La moral no es escrita porque se transmite oralmente, de generación en generación, de vínculos sociales que hay, se va transmitiendo oralmente. La ley es obligatoria, es decir, que su cumplimiento es efectivo. No te está preguntando, no dice, mira Daniel, si querés ponerte el casco para andar en moto. No, te está diciendo, tenés que ponerte el casco para andar en moto. Tenés que hacer tal cosa, no tenés que hacer tal otra. Es obligatorio. La moral es voluntaria, hace a la propia impronta de la persona. La ley sanciona en caso de incumplimiento, sanciona en caso de incumplimiento. Y la moral no hay sanción. Sanción en caso de incumplimiento, es decir, por ejemplo, el Código Penal dice que se apoderare de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza, violencia a las cosas, se considera robo, en términos generales, ¿no? Bueno, si vos cumplís con esa ley, se te va a aplicar una sanción. En el otro caso, en el caso de la moral, si vos no cumplís con algo de alguna manera que se considera moral o no moral, no tenés sanción. Puede tener un reproche social, quizás, pero no una sanción. La ley está compilada en un cuerpo legal, como dije anteriormente, está el Código Penal, Código Civil, la ley, etc. La moral se transmite oralmente, por la costumbre, quizás. La ley es imperativa. ¿Qué significa que es imperativa? Que manda y obliga, ¿no? No solamente te dice lo que tenés que hacer, sino que das un cumplimiento, bueno, te va a aplicar el correctivo que corresponde. La moral es consensuada, o sea, que la persona de alguna manera se vincula con aquellas otras que tienen el mismo sentir, la misma impronta. Cuando doy clases, les doy un ejemplo práctico a los alumnos. Y le doy el siguiente ejemplo sacado de la realidad. Para que veamos cómo la diferencia entre ley y la moral muchas veces se confunde. Y el vigilador tiene problemas cuando mezcla sus facultades de controlador, de la prevención, va a lo moral. Y ahí es cuando tiene problemas. Por ejemplo, una persona, un día lunes, sube al colectivo, paga el boleto y se sienta en el último asiento.
micro está vacío. Sube una mujer embarazada, paga el boleto y obliga a este hombre que está sentado en el último asiento a que le dé el asiento. Bueno, acá la pregunta es clara, es decir, ¿qué lo obliga, la ley o la moral? Esta correcta es asiento, no la ley. Si no se lo da, quizá los otros pasajeros puedan tener un reproche social, pero no va a tener una sanción. El día martes, el segundo supuesto, toma el mismo colectivo, se sienta dentro de los 4 primeros asientos y sube un anciano. ¿Qué lo obliga a darle el asiento? ¿La ley o la moral? Acá la respuesta correcta es la ley. Esa norma general y obligatoria emanada por autoridad competente lo obliga a que los 4 primeros asientos están reservados para un determinado tipo de personas. Como vemos, el vigilador tiene que conocer esta diferencia medular para no caer en lo que se denomina un acto discriminatorio. Bueno, y observando la realidad social, dijimos que el vigilador tiene relaciones sociales, hechos que pasaron de legal a moral, o sea, hechos que estaban reglamentados por la ley, pasaron para el campo de la moral. Bueno, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, después el caso Carrasco, antes era obligatorio el servicio militar, se anota la persona que quiera ir. Antiguamente estaba la ley 3365, esto es por dar un ejemplo, el artículo 80 nos hablaba de la simulación de sexo. El hombre que se vestía de mujer se le aplicaba un código falta en la provincia de Mendoza. Esto quedó sin ley, pasó al campo de la moral. Entonces, en el trabajo que les di, ustedes tienen que poner 2 casos de legal a moral y de legal a moral y de moral a legal. Observar la realidad social y colocar esos dos ejemplos. Por ejemplo, esto que pasaron de moral a legal. Fumar en lugares públicos, ya lo dije anteriormente, es decir, antes estaba regulado por la ley, por la moral, regulado entre comillas, digo, y pasó a estar reglamentado, o sea, ya está prohibido. Utilización de auriculares en los colectivos, de la gente subía al colectivo, cada uno escuchaba una música diferente, ahora no. La ley, una norma general y obligatoria de manera de autoridad competente, dice, no, quiere escuchar música, colóquese auriculares. Utilización de los celulares en el banco, matrimonio igualitario, carrera de perros, como las carreras de galgo, el piropo, y el casco en que es la bicicleta. Por ejemplo, por dar algún ejemplo, ustedes tienen que colocar 2, pero que no sean estos los que le acabo de dar, sino que utilicen la imaginación, vean la realidad, escudriñen el tema, y bueno, son de ellos, coloquen yo les exijo. Fíjense, sancionaron a 3 acosadores callejeros de Mendoza, esas personas que sean tropos, una moneda vulnerada. Bueno, el legislador ve de alguna manera, bueno, lo reglamenta con una ley. Otro trabajo fundamental en la vida del legislador privado, otra tarea fundamental es conocer la diferencia entre lo que es el personal policial y el vigilador privado. Las diferencias sustanciales entre el policía y el vigilador privado, ¿no? Esta diferencia, básicamente la vamos a llamar en cuanto a la ley, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al poder de policía, en cuanto a las armas de fuego, las requisas, el empleador y el uniforme. Esa diferencia, ¿cierto?, la tienen que conocer porque hace al ámbito de actuación. En cuanto a la ley, como yo dije anteriormente, el policía está regulado por la ley 6722, 3909 y otras leyes, ¿no es cierto?, administrativas. El vigilado privado por la ley 6441. Ustedes ya tienen vasto conocimiento sobre el tema. En cuanto a la responsabilidad, el policía tiene responsabilidad penal, civil y administrativa, en tanto en cuanto el vigilado privado tiene 2 tipos de responsabilidad, penal y civil. ¿Qué significa esto de la responsabilidad? Y que el vigilador tiene la responsabilidad que tiene cualquier ciudadano, penal y civil. Si comete un delito va a ser sancionado por las penas establecidas en el Código Penal argentino, Código Civil. Pero al policía
por ser funcionario público, por ser su empleador del Estado, se le agrega otra órbita de responsabilidad. ¿Cuál es esta órbita de responsabilidad? La administrativa. Es decir, el personal policial puede cometer un delito, por ejemplo, puede quedar absuelto en un juicio, puede quedar absuelto en materia civil o no, pero puede ser sancionado por la ley administrativa, es decir, puede ser sancionado penalmente, civilmente, también administrativamente, sancionado con cesantía, exoneración, apercibimiento, no sé si dije multa, suspensión, perdón, puede ser sancionado en ese ámbito. Se le agrega una responsabilidad más por ser funcionario público, por tener un arma, eh, por tener estado policial. En cuanto al poder de policía, el personal policial lo tiene, el vigilador no, es decir, hablando de inseguridad, el poder de policía es un término muy ambiguo, muy amplio, pero el poder de policía es el poder de controlar personas, de solicitarle documentos, de trasladarlo en averiguación antecedente. El policía, el personal policial lo puede hacer. Recuerden el fallo que les coloqué. Armas de fuego. El policía usa la arma otorgada por el Estado en forma permanente, salvo que el Estado, por alguna razón, se la quite, ¿no? Pero el policía en principio usa el arma de manera permanente. No es así en Francia, por ejemplo, en Francia los policías dejan el arma en la dependencia y se van a su casa sin el arma reglamentaria. El vigilador solamente usa el arma en el objetivo. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, el objetivo en el inmueble, pero cuando hablamos de objetivo, puede ser un objetivo ya sea fijo, un inmueble propiamente dicho, o puede ser un objetivo móvil, como por ejemplo traslado de valor. ¿Sí? Recordemos siempre, resguardando los estamentos establecidos por la ley ritual, ¿no? En cuanto a la requisa, el policía sí puede realizar requisas palpadas en la vía pública, porque la ley así con las recomendaciones, protocolos necesarios, el vigilador no. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero en algunos lugares el vigilador hace requisas. Por ejemplo, una bodega, una fábrica, donde el vigilador controla a los empleados. Bueno, hay una suerte de acuerdo entre el empleador y el empleado de esa fábrica, de esa bodega, que normalmente se hace en esos ámbitos, donde voluntariamente dejan revisarse el bolso por el vigilador privado, ya tienen como un acuerdo anterior, a lo cual el vigilador privado lo cumple. Es el caso del Dalvian también, por ejemplo, te piden documentos para ingresar, que te identifiques, te hacen abrir el baúl, porque la persona diría, bueno, no quiero entrar, no me lo revises, el vigilador le diría, por ejemplo, bueno, no entras. Es un requisito que todos los propietarios se pusieron de acuerdo que la persona que ingresa va a ser revisada. Es un acuerdo voluntario. También en algunos eventos deportivos, por ejemplo, en la cancha independiente, hay personal de vigilancia privada que realiza requisitos. Ahora, la persona no quiere que lo requisen, bueno, no ingresa o llamará al personal policial. Y acá vemos la importancia del vigilador privado porque han disminuido los policías en este tipo de eventos y han colocado vigiladores privados. Por eso la importancia también del curso. El empleador de policía, es decir, el patrón, el jefe, su jefe, ¿quién es el Estado? Ese Estado que decíamos en un principio, que ese sistema de organización política en un territorio determinado, bueno, este es el empleador del policía, del Estado. El vigilador, en cambio, es una entidad privada, una empresa. En cuanto al uniforme, el policía puede tener dentro de su uniforme composiciones administrativas, simbología que represente ya sea la provincia o la nación. Un dato bien cuanto, el articulado de la ley 6441 dice que el vigilador no puede tener estilos que representen a la provincia o a la nación. Esto es porque es un ente privado. Sí puede tener simbología que represente a su empresa, ¿no? Bueno, esta es la diferencia básica entre el vigilador y el personal policial. Algo muy interesante, cuando damos clases presenciales colocamos audios y demás reales que se realizan al 911. Una comunicación, ¿no es cierto? En caso de emergencia, en caso de una emergencia, ¿qué debe hacer el vigilador privado cuando tiene una emergencia que amerite llamar al 911? O sea, realizo esta pregunta en clase y muchos me dicen, bueno, tengo que llamar a mi supervisor, tengo que llamar a mi jefe, no, lo primero, ¿qué le sirve al policía como dato interesante para montar un operativo cerrado? Para convocar al operador de video de la videocámara, para
casos de convocar al grupo G, esa infantería. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los datos interesantes necesarios para llamar todo dato interesante, ¿no? En una comunicación existen como mínimo dos partes, pueden ser más, pero sí o sí necesitan dos partes, ¿no es cierto? Un emisor y un receptor, y entre ellos un canal de comunicación. Y es en lo que le decía Montaigne, las palabras en mitad de quien la pronuncia y mitad de quien escucha. El emisor puede ser el vigilador en este caso, y el receptor es el personal policial. Muy importante que el vigilador, cuando vaya a su objetivo, se haga cargo de un objetivo, tenga el número de teléfono de la comisaría de la jurisdicción donde está prestando ese servicio. Es muy interesante que sepa la calle, obvio, dónde está, y entre qué arteria se encuentra. Es muy interesante y virtuoso ayudar. ¿Por qué? Porque un problema perfectamente planteado es un problema perfectamente resuelto. Yo digo, estoy en la calle Rivadavia, 2444. Me va a costar al personal policial llegar o va a tardar un poco más porque las numeraciones en Mendoza por ahí no corresponde, cambian del 100 al 300 por arteria, entonces lo que queremos es que llegue lo más rápido posible ese recurso. Bueno, el 911, nuestra provincia tiene 3 salas y está coordinada por un supervisor. La sala de teléfono, la sala de despacho y la sala de video. La llamada generalmente, en un 90% de los casos, ingresa en la sala de teléfono. Y digo en un 90% porque puede ingresar por el policía de la calle, puede dar la novedad, porque el legislador le avisó a la comisaría, por la sala de video también puede visualizar un hecho, un delito y puede dar conocimiento, pero generalmente la emergencia ingresa a la sala de teléfono 911, ahí se labra un suceso, una ficha, y se piden datos interesantes. Estos datos este es el génesis de la emergencia. Es cuando el llamante da esos datos. Es muy interesante que pase lo que a la policía le hace falta conocer en esa primera instancia, ¿no? De esa sala de teléfono pasa a la sala de despacho. El despachador observa en el sistema los recursos que tiene más próximos y, bueno, envía al lugar ese recurso físico y humano. Y la sala de video colabora en la visualización de la zona. Para que la comunicación sea eficiente, completa, es necesario que el emisor, en este caso el vigilador, el llamante, se le denomina llamante, llama, ¿no? Otorgue datos que ayuden y colaboren en lo posible al o por lo menos tratar de intentar. En cuanto al emisor, el emisor, es el llamante, puede ser la víctima, puede ser el policía, puede ser el vigilador, y el receptor de esa emergencia puede ser el CO 911, la comisaría, la misma empresa, o bien otra persona. En cuanto a la diferencia entre las comunicaciones, es decir, ya vamos a ver los códigos, el teléfono, la comunicación es más fluida, pueden hablar los dos a la vez, interrumpirse. En cambio, en la radio es más pausada, es lacónica, se utilizan códigos. Esa es la diferencia básica entre el receptor y el emisor. ¿Qué novedades deben ser comunicadas al 911? Ya voy a mostrar enseguida una estadística que dice que casi la mitad de las llamadas realizadas al 911 en 24 horas son falsas, son mentiras, o son llamadas sin sentido. Entonces, es bueno colocar por qué debo llamar al 911. Hay vigiladores que han llamado al 911 porque la gente le solicita una calle, un teléfono, bueno, eso no. El CIO 911 es para emergencias únicamente. Hay una columna que dice sí, otra que dice no. Bueno, donde dice sí, los asaltos, los robos, los accidentes con o sin lesionados, la información relativa a delitos y otros hechos parecidos, se debe llamar al 911. No se debe llamar al 911 bajo ninguna circunstancia consultando teléfonos. Mire, quería conocer el teléfono de la Dirección Federal de Escuela. No, el 911 no es informático, no es turístico. Hay mucha gente que solicita calles, solicita información. Que les parezca mentira, hay gente que ha llamado, esta tarde irá a llover, le pregunto para salir sin campera. Bueno, esto no se debe hacer porque si bien es un sistema troncalizado que el teléfono permanentemente está sonando y trata de ser atendido, pero si entran muchas llamadas y las mitad son falsas, bueno, va a ser resultado de alguna manera
de alguna manera no se va a realizar de manera eficiente, ¿no? Tenemos que llamar al 911 por emergencia. Bueno, el emisor, el llamante, en nuestro caso el legislador privado, ¿qué debe hacer cuando llama al 911? ¿Qué es los datos necesarios? Bueno, primero, decir rápidamente si es víctima, testigo, si hay lesionado. En este caso, el llamante, o sea, llamo al 911, ¿quién soy? ¿Soy la propia víctima del delito? ¿Soy una persona que me contaron? ¿O soy una persona que está visualizando? Le digo esto porque hay casos reales donde llaman al 911 y dicen, mire, pasó tal hecho, y bueno, ¿y usted cómo sabe? No, a mí me contó mi prima que está en San Juan. Bueno, ya fíjense, tenemos 5 minutos hablando y resulta que el problema no ha sido presentado realmente como tendría que ser. No es el testigo. Si es la víctima directa, si está en el lugar o se fue, porque muchas veces la víctima le robaron en calle San Martín. Ve el personal policial y no está en ese lugar. Bueno, la víctima está, se va a quedar en el lugar, está lesionada, va a esperar al personal policial. Decir también si el llamante es el vigilador privado. O sea, mire, yo estoy en objetivo y viene la persona, me da cuenta del hecho. Y fíjense, esto es a horario. Primero decir quién es la persona el llamante. El lugar exacto empezando por el departamento, calles, entre qué arterias y lugares conocidos. Por eso le decía en un principio que el vigilador tiene que tener todo eso anotado. Cuando decimos las calles, una vez dijeron, bueno, hay un asalto en calle San Martín y Rivadavia. Fue el móvil a San Martín y Rivadavia, Godoy Cruz, y fue en San Martín y Rivadavia Capital. Por eso es muy importante dar la localización geográfica del hecho. El lugar exacto. Calle San Martín y Rivadavia del departamento de Capital. ¿Entre qué arterias queda? Mire, que entre tal arteria, enfrente hay una iglesia, hay un club, todo eso es muy dato para ubicar al personal policial para que llegue rápido. Y todo eso ustedes deben dejar constancia en el libro de novedades o el libro de registro que ustedes tengan. Recuerden que ese libro es la memoria del turno, de todo lo que pasa, ¿no? También si es tentativo o un hecho consumado, si necesita ambulancia, es decir, porque muchas veces, mire, robar, resulta que fue el despachador de SEO tiene que decidir, dar prioridad a la de mayor emergencia. Si fue una tentativa, bueno, se monta un operativo cerrojo con las cámaras de distintas maneras, ¿no? Es muy importante. La tipificación del hecho, ustedes tuvieron derecho, más o menos sabe la diferencia entre robo y hurto, y ya sabe que un asalto a mano armada, es muy importante de alguna manera mencionar por lo menos lo que a usted le pareció la tipificación del hecho. Las características del victimario, acá me voy a detener porque muchas veces la gente se centra en decir la característica del victimario y se centra en la ropa. El que presta vigilancia hace mucho tiempo sabe que cuando van a robar lleva muchos buzos, 2 o 3 buzos, 2 o 3 pantalones. Entonces roba con el buzo rojo y a la cuadra se va cambiando el buzo verde y se queda con la remera, con la musculosa. Se va cambiando. Entonces es interesante pasar el dato de los rostros. Pero más interesante es la característica física, la estatura, el color de piel, tatuajes, un acento, quizás. Es más importante eso que cómo está vestido, porque el ladrón ya es residente, que ya tiene un frondoso frontario, va cambiándose la ropa. Y la estatura, el color de piel, los tatuajes no se lo va a poder sacar. Que es importante para montar una operación. El lugar de fuga, qué medios utiliza, auto, moto, etcétera. El tiempo transcurrido, es decir, porque mucha gente llama al 911 y dice, mire, me robaron, y bueno, va el móvil al lugar y mientras están entrevistando a la persona y dígame el hecho, y fue esta mañana y son las 15, está llamando a las 15 y el hecho fue a las 9 de la mañana. Estos datos son muy importantes para que se pueda realizar un operativo cerrojo en zonas, utilizando, en caso de emergencia extrema, se puede convocar el helicóptero, se puede convocar a la operadora de video para que visualice el lugar del hecho. Bueno, los recursos, ya sea físicos, humanos, que se convoquen, van a ser en cuanto a la necesidad, así lo recibirán. Es importante que tenga presente lo que dije anteriormente, cuando el vigilador llega al lugar, llega al objetivo, toma su función, debe tener el número de la comisaría más próxima. Y en caso de la emergencia, ya dijimos cuándo tiene que llamar, bueno, pero de un lugar, llama al 911 para que quede grabada la llamada, y también llame a la comisaría del lugar. Entonces ahí tiene una suerte de doble comando y debe dejar plasmado usted en el libro de edades, de registro que usted tiene, llamé al 911, me atendió la despachadora 90, me dijo tal cosa. Estos datos son interesantes y recuerden que el tiempo que huye
el tiempo que pasa de alguna manera es la verdad que huye, como decía Rafa, ¿no? Es totalmente interesante tratar de por lo menos utilizar esto. Algo muy interesante que deben tener presente ustedes, que cuando se llama al 911 la comunicación queda grabada. Cuando usted llama al 911 la comunicación ha sido grabada. Incluso se graba antes que lo atiendan. O sea, usted mata al 911, marca y ya está siendo grabada la conversación, incluso antes que lo atienda el teléfono. Como dije anteriormente, un problema perfectamente planteado es un problema perfectamente resuelto. El tema es cuando damos datos inexactos, bueno, de ahí en más, como la teoría del árbol envenenado, va a estar todo mal. Si yo le digo Independencia y San Martín, mandan el móvil a Independencia, San Martín de Gold Cruz, con velocidades de capital, y bueno, dar un operativo cerrojo eficiente, ya de ahí en más, todo va a ser mal. Y recordemos, como dije anteriormente, estos datos los tiene que saber el vigilador porque el vigilador es parte de la seguridad pública de la provincia de Mendoza. Fíjense lo que le decía anteriormente. Mendoza, este recorte periodístico, Mendoza, casi la mitad de las llamadas 911 son bromas. Entonces, eso sumado a que ya vamos rápido inexacto, bueno, estamos mal. Es muy importante en la comunicación, incluso el privado puede utilizar los códigos cuando llame al comando para esto, lo dije anteriormente, el tiempo que pase la verdad que huye, el tiempo es fundamental en una emergencia. En un asalto a mano armada, por ejemplo, el tiempo que pasa, muchas veces es bueno utilizar los códigos, pero que exista esos códigos estandarizados, es decir, el código que maneja la policía, muchas veces los vigiladores tienen otro código, en el mismo código que dan distintos significados, a los policías le dicen parteras, el azul, bueno, nombrar, tener el código Q, pero por el correcto uso, cómo se usa en la realidad de nuestra provincia. Bueno, acá he puesto alguno en código Q y en la teoría se la he colocado en el material que le mandé por ustedes. Código QRD significa desplazamiento. Por ejemplo, hago QRDA, me dice el emisor, mire, ¿qué está haciendo? Y estoy haciendo QRD a tal lugar. Me estoy desplazando de un lugar a otro. QRD significa movimiento, desplazamiento. QAP significa pausa, a la espera. Por ejemplo, QAP, ya le paso los datos. El emisor le dice a usted, a ver, páseme los datos, y usted dice QAP. Significa, ya se los paso. Una pausa. QTA significa sin efecto. Deje QTA lo solicitado. Por ejemplo, pido una ambulancia y pido una medida y bueno, resulta que la persona lesionada se fue por su propio medio. Bueno, deje QTA lo solicitado. QRJ. QRJ, la palabra QRJ es ambigua, ¿no? Porque significa victimario, significa el delincuente. Hay un QRJ parado en esquina, por ejemplo. Y o significa también malo. Por ejemplo, se utiliza para los delincuentes una persona que está mal de salud. Tengo un QRJ. Está QRJ de salud significa que está mal de salud. QRX, tiempo detenido. Voy a estar QRX en algún lugar. Voy a estar QRX un instante. QTH significa lugar. ¿En qué QTH se encuentra? Bueno, estoy en tal lugar. Estoy QAP en tal lugar. Voy a estar QRX un tiempo. QRS lentamente. Me traslado QRS a tal lugar. Puede ser que está lloviendo, entonces desplazarse con precaución, me voy pasando QRS. QRQ significa rápido, me traslado a QRQ. Puede decir usted a su compañero, necesito QRQ la presencia de personal policial en el lugar, o de bomberos. QRQ significa rápido. QTR significa horario. ¿Qué QTR tiene? Es relativa al uso horario. QSO significa comunicación, por ejemplo, el emisor y el llamante, necesito mantener QSO con usted urgente, o QRQ. Ahí vemos las convenciones y los distintos códigos. QTR significa interrumpir la comunicación. La radio y a QTR. QRB, justo para recibir. Por ejemplo, le tomo nota. Tómame nota de tal situación. QRB, le tomo nota. QRA, relativo al nombre. Por ejemplo,
deme su nombre, deme cómo se llama usted. QRM, interferencia, problema. Tengo QRM en la frecuencia. Por distintas razones hay interferencia o gente en el contorno que no quiere escuchar bien. QSL, acuse de recibo. QSL, lo informado. QRU significa bien relativo al estado. ¿Cómo está usted? Estoy QRU. Hay una novedad de emergencia y usted pregunta, ¿cómo está? Estoy QRU. Significa que ya está todo bien. Pues Y a posterior. Pues Y me desplazo. Eso. Bueno, esto hace que si ustedes están conversando y mantiene una comunicación con sus compañeros, las otras personas no van a entender lo que ustedes están hablando. Y hace que la comunicación sea un poquito más encriptada. Actos discriminatorios. Bueno, otro tema medular en la vida del vigilador privado son los actos discriminatorios. A modo de chiste, siempre coloco esto, lo cual le causa mucha risa, mucho, ¿no? Pero a modo de chiste me pareció oportuno para romper el hielo, colocar esto. De la niñeta, la diapositiva. Todas las otras mujeres en la oficina están demandándolo por acoso sexual. Como a mí usted no me ha dicho nada, mi abogado dice que debo demandar por discriminación. Esta es la exageración muchas veces que se produce, ¿no? Pero es cuando el vigilador tiene que tener mucho cuidado, porque el vigilador, el personal policial, el preventor es el primero que tiene contacto con la víctima o el delincuente, porque está en el objetivo. Fíjense los actos discriminatorios, ¿no? Si hay muchos programas que Chavo del 8, allá, programa excelente, ¿no? De actos discriminatorios visualmente, ¿no? En el juego, de que se burlan de la persona que es gorda, del que es pobre, del que es alto, una ley se embruja, bueno, o de chiste, ¿no? Los actos discriminatorios en toda esa comedia. Es importantísimo que el legislador conozca la diferencia entre lo que es derecho de admisión y acto discriminatorio. Medular. Bueno, los actos discriminatorios y derecho de admisión. El derecho de admisión está regulado por la ley 26370 y los actos discriminatorios por la ley 23592. El derecho de admisión son condiciones objetivas de admisión y permanencia, tanto en cuanto los actos discriminatorios son determinados por motivos tales como, o sea, la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología, la opinión política, señal, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Es decir, fíjense qué importante. Cuando hablamos de conocer la ley y la moral, ¿no? Y tienen una línea muy delgada lo que es de derecho de admisión y acto de discriminación. En principio, este derecho de admisión tiene límites. ¿Cuáles son los límites del derecho de admisión? Los actos de discriminación. Por ejemplo, si una persona que está en el objetivo y es un lugar donde la gente va de elegantes sport y la persona va de pantalones cortos, y usted le dice, miren, no puede pasar porque esto es elegante, gente ha venido de elegantes sport, no pueden pasar para personas de pantalones cortos. Básicamente así, en su mera idea, no sería un acto discriminatorio, sino que es un derecho de admisión. Existen ciertas reglas, normas, o por ejemplo, ingresar al lugar de zapatos. Eso sería así el derecho de admisión. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, no dejar entrar a una persona en razón a su raza, su religión, nacionalidad, sexo, posición económica, ya voy a dar alguna ejemplo. Es una línea muy delgada, ¿no? Y a lo cual el legislador tiene que estar muy comprometido con la situación. La ley 26370 se refiere a las condiciones objetivas de admisibilidad, que no debe ser contraria a los derechos constitucionales ni suponer un trato que sea arbitrario. El control de ingreso no debe violar las leyes superiores fijadas en la Constitución ni en normas internacionales. ¿Quién es el organismo que controla todo esto? En la República Argentina se llama INADI. ¿Qué significa? Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Eso significa INADI. Y fíjese, recorte periodístico dice discriminación en Mendoza, hay más denuncias en boliche y menos en el ámbito laboral. O sea que, espero que personal policial. Bueno, vamos a dar un breve bosquejo a qué hace este INADI. Bueno, en primer lugar, podríamos decir que el INADI es un organismo técnico. El que hace este organismo técnico es recepcionado por forma telefónica o de manera personal
confecciona un dictamen de opinión, ese dictamen no es vinculante. ¿Qué significa que no es vinculante? Que el juez puede o no tomarlo en cuenta y no hace a la decisión final, pero en la realidad es un antecedente. Ese dictamen que propone el INADI ante esa vulnerabilidad, bueno, es un antecedente bastante interesante y en la mayoría de los casos, por no decir 100%, el juez le da la razón. Entonces, el reclamo sirve de antecedente de la autoridad judicial. Recordemos, no es vinculante. Ahí aporté el teléfono. Y la otra parte puede apelar el fallo indicando que parte del reglamento. Pero existe el legítimo, también hay que reconocer que existe el legítimo derecho de admisión y permanencia. El dueño local tiene ese derecho. El límite a ese derecho de admisión y permanencia son los actos discriminatorios. Algunos ejemplos que nos muestran la realidad. Por ejemplo, un video de un canal de deportes que entre las críticas por homofobia. Teis Sport dio de baja al spot mundialista. Ustedes recordarán este caso. Bennett gastaron mucha plata haciendo un video que discriminaba a un sector de la sociedad, entonces lo tuvieron que sacar de ahí. Denunciaron a la actriz venezolana por discriminación debido a su dicho antisemita. Bueno, tuvo que ella disculparse y hacer un curso. Catherine Fulop se disculpó tras una repudiable frase sobre la comunidad judía y el holocausto. Con las expresiones que uno hace, porque ya vamos a ver más adelante, el acto discriminatorio, de cualquier medio, no solamente decirlo personalmente, sino por el Facebook, por WhatsApp, por muchos medios. En La Plata, Buenos Aires, le negó una habitación a una pareja mujer. Bueno, acá vemos un caso de discriminación en un hotel, fueron dos un hotel transitorio, ¿no? Y bueno, el propietario del lugar, el vigilador que está en el lugar, no dejó pasar a la mujer porque decía, no, acá tiene que ir un hombre y una mujer. Bueno, acto discriminatorio, obviamente sancionaron al hotel. Tenemos otro caso. A mí me gusta manejar mucho con los casos reales porque nos muestra la realidad así desnuda, tal cual es. Y nos sirve para que nosotros no cometamos errores. Indignante, discriminaron a un nene sin brazos por comer con los pies en un restaurante. Fíjense, esto pasó en Estados Unidos, el nene de nacimiento no tiene brazos, va con su papá a un restaurante, y bueno, él, ¿no? Y lo sacaron, obviamente los padres, sus profesores, colocaron la denuncia correspondiente a ese local comercial. Despidieron al encargado de una pizzería que echó a una pareja gay. Bueno, este hecho en el material también se los coloqué, así que lo pueden ver. Se despidieron al encargado de una pizzería que echó a una pareja gay. Estaban dos jóvenes que eran pareja. Y bueno, el propietario local, el empleado privado, los sacó a los dos. Bueno, en este caso, les pegó, también denunciaron ante el INADI en Buenos Aires. Obviamente el vigilador se quedó sin trabajo y una multa obviamente a este restaurante. Un maestro aisló a un alumno con cáncer por el que dice que es contagioso para sus padres. Bueno, fíjense, un acto discriminatorio terrible, pero aunque parezca mentira, lo vemos. Él tenía cáncer y el profesor que dijo, lo pongo en un costado porque puede contagiar a los otros. Obviamente el profesor fue desafectado de su padre. El INADI confirmó discriminación religiosa en las termas de Caucheta. Bueno, en este caso una mujer fue con lo que se denomina el burkini, ven en la foto ahí. El burkini es un traje que hace la referencia a una religión en especial. Bueno, la mujer se puso el burkini, este traje de baño. Bueno, el vigilador que estaba en el lugar le dijo que no, señora, no la voy a dejar entrar, no la dejó entrar, ella colocó la denuncia, bueno, y finalmente le dieron lugar. Yo en el material que les pasé virtual también está, me gustaría interesante que usted lo vea. Otro caso interesante, un cantante, Cordera, un cantante, en Selinari falló contra Cordera. Hizo él una sátira, hizo comentarios contra las mujeres, y bueno, lo sancionaron, realmente tuvo un año sin trabajar, tiene que hacer un curso de género y recitales para evitar la prisión, fíjense, para hacer comentarios, ¿no? Fíjense en lo grave del acto discriminatorio. Y por violencia contra las mujeres, esto dijo Cordera ante la justicia. Bueno, obviamente pidió perdón.
que le dieron deberá hacer 2 recitales a beneficio y cursar un taller sobre género, por hacer dichos. Tenemos muchos casos, fíjense este caso, 2 mujeres policías intentaron detener a una joven por amamantar a su bebé en una plaza. Bueno, esto pasó en Buenos Aires. ¿Cuál es el caso? Había una mujer, en una plaza, eran las 15 de hora, un sábado, hacía mucho calor en Buenos Aires, y estaba con su hija. La chica se llamaba Constanza, tenía 22 años. Esta mujer procede a amamantar a su bebé, que tenía 9 meses. Bueno, la policía la vieron en el lugar y se la querían llevar detenida. Bueno, la mujer puso, no se la llevaron, obviamente, pero fue discriminada. La mujer puso la denuncia correspondiente y lamentablemente a la policía, bueno, fueron sancionados, porque estábamos amamantando a su bebé en la plaza. Curiosamente, me llamó una vez una alumna de San Martín y tenía el mismo caso. Fíjense lo que conocimiento es poder. Ella trabajaba en un objetivo, en un local comercial, y dice que había una mujer que empezó a amamantar a su hijo dentro del local, y el dueño del local le dijo a la vigiladora privada: mire, dígale a esa señora que se retire del lugar, no puede estar acá amamantando a su nena, delante de todo. Bueno, la vigiladora, conociendo este caso que yo le había dado, le comenta al empleador y le dice: mire, es un acto por demás discriminatorio. Le explicó la diferencia entre derecho a admisión y acto discriminatorio, y bueno, el hombre entendió y no lo hizo. Si no, seguramente hubieran sido sancionados, ¿no? Este otro caso que pasó en la provincia de Mendoza, en el Hyatt, casino pagará 50.000 pesos a un joven por tratarlo homosexual. Esto pasó en nuestra provincia, antes se llamaba Regencia. Dice: casino condenado por el trato homofóbico al cliente. Bueno, resulta que el guardia de seguridad llega a un cliente a una determinada hora, a la noche, quería pasar y el vigilador le dijo: no, no puede pasar, porque es homosexual. No puede ser exactamente la palabra. Yo quiero pasar, no lo dejó pasar, no lo dejó pasar. Bueno, esta persona se sintió que había sido vulnerado uno de sus derechos, que había sido discriminado por una orientación sexual, por lo cual la denuncia, y bueno, en ese momento, 50.000 pesos mucho, obviamente el vigilador quedó sin trabajo. Esto pasó en la provincia de Ríos. Las rubias entran gratis, pero las morochas pagan. Es un boliche deja entrar gratis a las rubias y le cobra a las morochas. Bueno, el propietario de un local comercial, la semana dijo: no, las rubias entran gratis. Las mujeres que no eran rubias sintieron que eran discriminadas, pusieron la denuncia correspondiente. El hombre tuvo que, ven acá el recorte periodístico, ¿no? El 2 de noviembre del 2013, tuvo que sacar todos los afiches previos al evento y dejar entrar a todas las. Un hecho también, ya para terminar con este hecho de acto discriminatorio, ocurrió en la provincia de Mendoza. Los damnificaron en un boliche que se llamaba PT. Recibieron un monto de 80.000 pesos por ser discriminados. 15 recortes periodísticos. Se nublaron en la cara y se hizo justicia. 2 hermanos, Cristian y Andrés B. Bueno, fueron al boliche, el vigilador no lo dejó pasar. ¿Por qué no? No puedes pasar, no puedes pasar. No puedes pasar. Fíjense, se nublaron en la cara y se hizo justicia. 80.000 pesos le dieron por, obviamente, los vigiladores también desafectados del servicio. Bueno, como pueden ver, los ejemplos son varios ejemplos que tenemos. Para ir redondeando son varios los ejemplos que tenemos. Otra chica discriminada por usar short en las termas de Caché. Esta señorita tenía short y quería entrar y le dijeron: no puede entrar, tiene que ponerse ese bikini. No, me está discriminando. Bueno, la joven todavía está discriminando, pero yo creo que pronto va a ser recibido, lo van a ver en la tele. Bueno, entonces lo que debe conocer el vigilador privado es lo siguiente. Usted pregunta examen, ¿no? La diferencia entre el derecho a admisión y acto discriminatorio. El derecho a admisión es la prerrogativa del propietario para lograr la tranquilidad y seguridad del lugar. El acto discriminatorio, protección de todas las personas por su derecho a ser personas. O sea, el derecho a ser personas, sus derechos deben ser reconocidos y no deben ser afectados.
El derecho de admisión, fíjese, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los actos discriminatorios, las leyes de vigencia. El acto discriminatorio no tiene límites en principio. El derecho de admisión son disposiciones internas. Tanto en cuanto el acto discriminatorio son disposiciones legales, una sanción. El derecho de admisión está dirigida únicamente a la persona o grupo establecido. Y el acto discriminatorio está dirigido a todas las personas. El derecho de admisión se prohíbe el uso o permanencia del lugar. En cambio, el acto discriminatorio lleva implícita una sanción, una reparación del error. Esta es la diferencia básica que debe conocer la. Bueno, como conclusión y redondeando, ¿no? Los actos discriminatorios pueden provenir de cualquier persona, como vimos. Es un hecho sancionable. Se intenta reparar el error. Se protege a la persona por el solo hecho de serlo. El acto discriminatorio puede darse de manera oral o por otros medios, como propaganda, en cualquier ambiente. Los actos discriminatorios son limitantes al derecho de admisión. Esto en términos muy generales, ¿no? Para eso tiene la ley y el material que le. Caso real. Usted se encuentra prestando servicio de seguridad en banco, ingresa un turista brasilero y comienza a fumar y a hablar por teléfono. Usted procede a decirle que su accionar no corresponde, pero él aduce ser turista, que no conoce la ley argentina y a continuación su actitud contraria a la ley. Continúa, ¿no es cierto?, con esa actitud contraria a la ley. Ante ello, ¿qué medida toma? Bueno, la ley es muy clara, ¿no? De hecho, las leyes en Argentina son obligatorias para todos los ciudadanos, los transeúntes y todo aquel que habite el territorio de la nación argentina. Es decir, la ignorancia de la ley no es su cumplimiento. Esta persona debe respetar la ley. Para eso también está producido. El hecho que la persona le diga que no conoce la ley argentina no da lugar a no incumplir, ¿cierto? Y bueno, puse a Neymar porque decía un turista brasileño. Estos son casos reales que le doy. Caso real número 2, supuesto número 2. Usted se encuentra en el banco y un cliente que se llama Juan le quiere realizar un depósito. Resulta que Juan pertenece a una tribu urbana, su vestimenta, corte de cabello, cadenas colgadas alrededor del cuello llaman la atención de los demás clientes. El gerente del banco le ordena a usted no dejarlo pasar, aduciendo el derecho de admisión. ¿Qué medida lleva a cabo usted? Bueno, la diferencia es mínima entre la ley y la moral. Ya hablamos de la diferencia entre ley y la moral, derecho de admisión y acto discriminatorio. El hecho que el joven pertenezca a una tribu urbana no es motivo para que no se lo deje pasar al banco. Tenemos por un lado la ley y la moral, ¿no es cierto? Por otro lado el derecho a admisión y acto discriminatorio, pero tenemos algo muy especial, que se le están dando una orden al legislador privado para que la cumpla. Si el legislador lleva a cabo esa orden, también va a ser de alguna manera culpable. Lo que corresponde, por eso, cuando dije en un principio, ¿por qué el curso, no? Es porque el conocimiento es poder. Tiene que explicarle usted al gerente que lo pueden denunciar por acto discriminatorio, que no puede ir en el campo de la moral de una persona, solo puede ir en el campo de lo legal. O sea, si la persona está fumando, está hablando por teléfono, sí le puedo decir no pase, pero si pertenece a una tribu urbana, no es motivo para no dejarlo pasar. Bueno, lo que hasta lo que tenemos en esta primera clase. Estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten o ameriten. Tienen el material, muchas de las respuestas que le hago en el examen están acá en el material, así que por favor, no es molesto. Que bueno, cualquier recomendación, observación que quieran hacer, hoy todo bien. Nos vemos entonces, ya les estoy enviando otro material.